día afecta a más familias y que baja la edad. Y uno a veces se sorprende con personas afectadas de Alzheimer con poca edad, refiero a menos, uno siempre veía eso como 80, 90, pero de repente sobre 60, 70 años. Y es una situación terrible. Vimos un libro puesto a circular de cómo tratar a las personas, dedicado fundamentalmente a las personas que tienen familiares afectados de Alzheimer. Por eso tenemos acá a la doctora Marcia Castillo, que es la autora del libro, neuróloga, para hablar de esto. ¿Cuáles son esas posibilidades? ¿Cómo hacerlo? ¿Qué nos cuenta el libro? ¿A partir de qué experiencia es el libro, doctora? Buenos días, bienvenida a la Super 7 en la mañana. Buenos días, gracias por la invitación. Este manual o prontuario surge de la necesidad imperante que tienen los cuidadores de no desgastarse en el proceso de cuidar a un paciente con una enfermedad crónica progresiva e indefectiblemente no curable. La enfermedad de Alzheimer representa la primera enfermedad neurodegenerativa después del Parkinson y 50 millones de personas viven con Alzheimer. Hubo una persona que habló en un momento sobre que era otra pandemia, pero una pandemia silente, oculta e indolora. Porque nuestros envejecientes son las personas, los alienados, los grandes olvidados. De hecho, uno de los problemas de los cuidadores es que no tienen apoyo, no solamente el sistema sociosanitario, sino que al ser enfermedades de mucho costo, tienen que desertar de su trabajo y esto cae en un círculo vicioso a veces de que tengan una necesidad también de buscar otras ayudas, trastocar lo que es el presupuesto cotidiano, por ejemplo, de la alimentación, de la higiene, del aspecto lúdico, que es importante también Pero para el paciente. Una pregunta de rigor, perdóneme doctora que la interrumpa. Primero, yo que soy ignorante de eso, ¿qué es el Alzheimer y qué es lo que si científicamente se sabe qué produce el Alzheimer? Nadie es ignorante, lo que pasa es que no todos sabemos lo que tenemos que saber. Muchas gracias. Tal vez yo soy ignorante de lo que usted sabe. El Alzheimer es una enfermedad que se caracteriza por una pérdida progresiva no solamente de la memoria, que es uno de los estigmas que hemos querido venir derrumbando. La memoria a corto plazo es una de las cosas que más se afecta y es lo que más confronta a la gente. Es uno de los signos de alerta que más llama la atención. Sin embargo, antes que eso, en la etapa preclínica de la enfermedad puede haber cambios en el estado anímico, fluctuaciones del humor, cambios en el comportamiento. Por ejemplo, personas que eran muy tranquilas se vuelven celotípicas, o se toman con que le han hurtado, con que los familiares le han robado, o que la esposa le está siendo infiel. Entonces, la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad que empieza de 10 a 20 años de que se exprese clínicamente. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando nosotros tenemos signos y síntomas de la enfermedad de Alzheimer, hablamos de un tratamiento precoz, pero realmente no es precoz. Cuando tratamos el Alzheimer, de hecho, ya es tarde, igual que en el Parkinson. Porque la enfermedad empieza, al igual que en el Parkinson, en el intestino con una proteína que se llama proteína tau. Una proteína que es una proteína normal, hiperfosforilada, o sea, que se despliega de manera normal dentro de la neurona y la neurona no la reconoce. Y lo que hace con ella es destruir la neurona. Entonces, la neurona se autofagocita, ella misma se come. Y no solamente eso, esa señalización de esa célula normal la transmite a otra célula normal. Por ende, además de que es idiopática, hay patrones también mutacionales genéticos, que son los casos de aparición temprana. Cuando tenemos un paciente... O sea, tiene que ver con la que es una familia de Alzheimer es hereditario la enfermedad. Hay un patrón que es hereditario, pero no todos. Todavía permanece siendo idiopática. O sea, y prevención, los que pasamos de más de 40 años, ¿qué podemos hacer? 40. Sí. Pero ven acá. Pero 40 el que tiene 60 pasa de 40. Por Dios. Sí, pero eso es elemental. Adelante, doctor. Eso es publicidad engañosa. No, es una de las preguntas que debe ser tal vez más pivotales. Yo creo que ¿qué debemos hacer para evitar, no que aparezca el Alzheimer, pero sí ralentizar la etapa de aparición? Porque ya sabemos que esta persona tal vez tiene la espada de Damocles sobre el cuello. Y se ha hablado de los factores modificables y los factores no modificables. Por ejemplo, el estilo de vida sedentaria, el tabaquismo, la mala calidad del sueño, la mala alimentación. Y ahí volvemos a un dogma primario de Hipócrates, los 3 doctores por excelencia, el doctor dieta, el doctor ejercicio y el doctor sueño. O sea, las células se reparan durante el sueño. El sueño no es solamente para descansar físicamente.
la sinaptogénesis, la capacidad de crear nuevas sinapsis. El cerebro se va regenerando desde que nacemos hasta que morimos. Y eso es la famosa plasticidad cerebral. O sea, dormir bien ayuda a que esas células vuelvan y se unan, se conecten, creen circuitos. Doctora, ¿qué es dormir bien? ¿6 horas, 7 horas, 8 horas? Con la edad vamos, porque también te dicen, no, porque con la edad tú vas disminuyendo horas de sueño. Entonces, me gustaría que en relación edad también, Uno no se despierta mucho. ¿qué es dormir bien? Porque si mi ciclo circadiano es de menos horas, ¿cómo lo hago yo? Yo tengo, por ejemplo, mucha energía, y a veces digo, pero no tengo sueño a las 12 de la noche. Pero sí, es muy interesante la pregunta. Usted no sabe nada. Respóndanos, doctora, a ver. Pero es interesante porque precisamente el insomnio no se define en función de la cantidad de horas, sino de la calidad del sueño. Okidoki. Entonces, por ejemplo, un monje tibetano, que es una persona que medita, que tiene, qué sé yo, conexiones ultrasensoriales con la conciencia cósmica, tal vez con 2 horas está bien y se siente descansado. Y es un tiempo suficiente. Y otra cosa que usted menciona que es muy interesante es que a medida que nosotros nos vamos adentrando a la adultez mayor, nuestro ciclo circadiano cambia. Entonces, las fases REM, o sea, de movimiento rápido de los ojos, son menos. Por ende, esa persona necesita menos calidad de sueño, no porque no la necesite para reparar su cerebro, sino porque está el cerebro programado para eso. Sin embargo, niños, adolescentes, jóvenes en crecimiento necesitan dormir más, porque el cerebro necesita crear esos circuitos. Y el cerebro del adolescente todavía no está totalmente mielinizado. O sea, se mieliniza de atrás hacia adelante. Mielinizarse es la capacidad de madurarse a través de la mielina. Por eso los adolescentes son impulsivos, actúan a veces de manera desaprensiva. No es culpa de ellos, es culpa de su cerebro. No, y alguna gente se queda así. Síndrome de Peter Pan. Entonces, ¿cómo? El síndrome de Peter Pan, que no quieren crecer de ahí. No quieren que existe. Y existe el síndrome de Wendy. También para las cada mujeres Peter que Pan queremos. existe el síndrome de Wendy. Claro que sí. ¿Cómo claro, estamos? las mujeres que entendemos que tenemos Llegar que... viejo no es fácil, doctor. Nada más dice me lo ponga tan fácil. es un acto de valentía. No es una tragedia. La otra opción de morirse. Doctora, entonces en definitiva, con 6 horas que uno duerme una persona, está bien por ejemplo. Se ha hablado de 6 a 8 sueños, 6 a 8 horas de sueño, pero lo importante es la calidad del sueño. Sí, cada quien conoce más o menos su ritmo biológico. Y si una persona se toma una pastillita y dice, no, para dormir bien, ¿se recomienda? Doctora, pero yo puedo dormir 12 horas seguidas sin levantarme yo, por ejemplo. Suele ser más frecuente que jóvenes puedan dormir 12 Yo tengo horas. 30. Ay, no se lo repita, no te oyó. Bueno, el cronotipo, que es lo que nosotros llamamos la forma de predisposición en relación al ciclo circadiano. Hay cronotipo diurno y cronotipo nocturno. Hay gente que descansa mejor o están más activos en la mañana. Hay gente que están más activos y son más creativos, más creadores. Por ejemplo, los pintores, los escritores son de cronotipo nocturno. Y dicen, es un noctámbulo, pero es porque a esa hora crea más. Doctora Marcia Castillo, neuróloga. Está con nosotros. ¿Cómo estamos en República Dominicana con el Alzheimer? Y si realmente... Usted habló de 50 millones en el mundo, sí. Pero, en República Dominicana, ¿cómo estamos? Y si aquí hay, si se quiere, un sistema de salud que garantice un tratamiento más o menos llevadero de eso. Como en todas las enfermedades crónicas, yo creo que hay todavía muchas cosas que ajustar. Y nosotros como sociedad debemos hacer un mea culpa del desamparo al que son sometidos nuestros envejecientes. No solamente en tema de atención médica, sino también de que no hay espacios. Una persona se retira y ahí viene la depresión del jubilado, porque todo su objetivo de vida ha estado direccionado a criar los hijos, y ya tiene el nido vacío, y a trabajar. Y de pronto se ve sin estos dos pivotes de su vida, desde el punto de vista emocional y desde el punto de vista de pulsión. El hombre necesita una pulsión para vivir, ya lo decía Sigmund Freud. Entonces, cuando esta persona ya es un envejeciente, un adulto mayor, y aquí no hay espacio de diálogo, no hay sitios de recreación, algunas asociaciones ahora se han abocado a construir ciertos sistemas, pero usted se va a otros países, y no es por hacer la comparación, pero existe todo un andamiaje para que el adulto mayor pueda seguir cultivando su pensamiento, su intelectualidad. Van a museos, se hacen giras, tienen descuentos en los cines, pagan menos en el metro. Las aceras son para que puedan caminar, aquí no. Sí, en todas las aceras no puede caminar nadie. Pero aquí hay mucho Alzheimer, doctora. Lo que pasa es que Alzheimer político. Se le olvida lo que prometen. Tráigamela para acá, para la ciencia de nuevo. La doctora no puede estamos responder conversando así. con la doctora no puede responder así. Porque ella es una científica.
Es la doctora Marcia Castillo, neuróloga, y comunica muy bien. Además, nos está explicando. Doctora, muchas veces, bueno, ¿qué pasa? En la cultura nuestra, el tema del Alzheimer, últimas décadas. Antes decía, no, es que se puso loco. Y entonces no sabíamos cómo abordarlo. Usted habla del cuidado de los dos, del cuidado de ellos que están padeciendo la enfermedad, que no quieren, que no... Y también las personas que lo acompañan, porque muchas veces hay un deterioro muy fuerte para ambos. ¿Cómo, básicamente, cómo hacerlo? Perdón, doctora, hay 20 segundos. Una señora... Hay 3 preguntas. Una señora, usted... Una señora enfermó de Alzheimer. Una señora enfermó de Alzheimer. El esposo a los 3 años murió literalmente de pena. Ella duró 10. A propósito, no se murió de pena, lo mató el cortisol. El cortisol. La hormona del estrés. Cuando estamos en un proceso... La hormona del estrés. Le debo las 3 respuestas, se las voy a responder. Correcto. El proceso neurobiológico de la neuroquímica cerebral, que está descrita desde Galeno, la teoría de los humores, que somos coléricos, sanguíneos, flemáticos. Esa teoría de los humores ahora está aplicada a lo que es la neuroquímica cerebral. Y uno de los sistemas de alerta es el cortisol, que es la hormona que te dice, huye o confronta. ¿Qué pasa? ¿Por qué hay más viudas que viudos? Porque las mujeres lo cogen suave, doctora. No se lleve de él, que lo relaja todo, no se lleve de él, doctora. El cortisol que se segrega en un estado de estrés crónico, por ejemplo, un duelo prolongado. Claro. Un hombre que toda su vida la esposa ha sido su cuidadora, porque el cuidador por definición es mujer, lastimosamente. Correcto. Y no es un comentario sexista. No, es así. Quienes cuidan son las hijas, las esposas. La división social del trabajo. Sí. Las sobrinas, las nietas, todas. Es el segundo sexo. Con el agravante de que no se le paga a los cuidadores. Exactamente. Adelante, doctora. Mira, la mujer no ve. Adelante, doctora. Vamos, Julián, vamos a permitir que vamos a ella aprender, termine. Julián. Adelante, doctora. Lo del tema del cortisol es que suprime todo lo que es el sistema inmunológico, el sistema endocrino metabólico. El cortisol, el cortisol es muy bueno, el cortisol es una maravilla. Si un perro se me manda atrás, el cortisol me dice, brinca eso, yo no me doy cuenta. Porque es lo que y viene desde nuestros ancestros. Pero cuando se perpetúa en el tiempo, el cortisol es extremadamente nocivo. De hecho, hay disminución de la amígdala del hipocampo y de ahí vienen los problemas de la memoria. De hecho, existe también lo que llamamos el síndrome de broken heart, el síndrome de corazón roto, con una gente sometida a una pena muy fuerte. Entonces, me rompiste el corazón. Lo dicen literalmente, pero ya existe el síndrome de broken heart o síndrome de corazón roto, que pasó mucho en el confinamiento. Entonces, ¿qué pasa con esto? Los viudos, los caballeros, cuando pierden su compañera, entran en un estado de estrés crónico por perpetuación del cortisol, un duelo no superado. Y esto altera todo su sistema inmunológico, hasta caen en cama y no salen de ahí. Pero yo lo que le digo en el ejemplo que le puse es que ella tiene Alzheimer y él cuidándola. Él muere a los 3 años, ella duró 10. Ella duró mucho más. La pena que le provocaba verla y no lo conoce. Esa tristeza, esa cortisol en la parte científica. Pero él no pudo con eso. Sí. Ahí tenía una carga doble, tenía la carga de que el cuidador tiene, además del síndrome de sobrecarga del cuidador, el cuidador quemado, el burnout del cuidador que se experimenta, lo aplicamos una escala que se llama la escala reducida de Sarit, porque estas personas viven no solamente enfocadas en cuidar a esa persona, sino también el tema de la culpa, de por qué no lo llevé a tiempo, de tal vez puedo hacer algo más. A veces el sistema de apoyo, el núcleo de apoyo no es tan sólido y hay una sola persona que cuida. El otro está en Estados Unidos, es el que manda dinero y es el que critica. El otro hermano es el detractor, ese es el que todo está mal, el que no hace. Entonces siempre en ese núcleo familiar. Usted está revelando cosas. Doctora, las preguntas de Rosario. Después yo. Las 3 preguntas. Sí, en relación al aumento de la casuística, ha habido varios hay aristas que nos hacen ver esto desde diferentes ópticas. Las pruebas de cribado de la neuropsicología, o sea, nos ha hecho ver que cada vez, no es que son más frecuentes, que lo pensamos más. O sea, lo pensamos más es una de las cosas. Las pruebas neuropsicológicas, las baterías que usamos para implementar, ya sabemos cuando un paciente tiene un deterioro cognitivo leve, que en un 35% va a avanzar a lo que es una enfermedad de Alzheimer o otro trastorno neurocognitivo, no necesariamente Alzheimer. Lo otro es que se ha eliminado el estigma del asunto de la chochez. O sea, antes...
chochando. Está chochando. Está chochando. Ya la gente, la persona un viejo chocho, con ¿no te conocimiento, se autodocumenta y entiende, eso no es normal. Su cambio en el comportamiento, papá no se desnudaba, papá no le tocaba la nalga a la perdón, si no se puede. No, está muy bien. Si fuera en España lo puedo decir diferente. A la muchacha del servicio. Papá no hablaba así, papá no era procasi. Entonces ahora ha cambiado totalmente su comportamiento. Entonces de esos cambios de comportamiento ya la gente sabe que puede ser un signo temprano de Alzheimer, aunque la memoria está intacta, sobre todo si es una persona con un bagaje cognitivo muy alto, que los problemas de memoria se ven muy tardíos en la enfermedad. Y lo otro es que la OMS tenía una apuesta. La apuesta era a la longevidad sana, o sea, que fuéramos más longevos. Somos más longevos, pero somos más enfermos. Pero mira una cosa. Perdón, están las preguntas. Ahí están las respuestas. Déjeme contar una experiencia. Quiero hacer una pregunta. Una experiencia personal, porque fue con la mamá de un amigo. Las consultas también son privadas. Se pagan aparte. Con la mamá de un amigo. Qué buen programa. Ella no recordaba su nombre. Sin embargo, ella recordaba una poesía que le recitó al presidente Horacio Walton. Eso de la memoria corta y la memoria larga. Ellos le decían, mamá, recita la poesía, y ella la recitaba entera. Pero ella no sabía cómo se llamaba. O sea, ¿cómo se da ese fenómeno tan extraño en el cerebro? Ahí también hay dos preguntas. Lo primero es que es raro que se le olvide el nombre, porque lo último que se pierde es la memoria se le olvidaban otra cosa. O sea, quién tú eres. Ya. No quién tú eres como persona, sino tu nombre. Ya. Eso a veces no es tan frecuente o realmente es infrecuente. Sí. Puede olvidar los nombres de los hijos, confundir un hijo con un esposo o la hija con la mamá y hacer esa inversión en su cerebro. Y de ahí la famosa pregunta, ¿y tú quién eres? Que se hizo una película muy bonita que ganó premios internacionales. Y lo otro es la ley de Ribot. La ley de Ribot explica que la memoria a largo plazo está más preservada porque está más consolidada. Por eso la persona puede recordar cuando mataron a Trujillo, tal vez algún evento importante, pero no recuerda qué desayunó ayer, ni qué ropa tenía esta mañana, ni si ya comió. Y vuelve y pregunta, ya, a mí no me han dado comida. Y van los vecinos y dicen, ese hombre está pasando hambre, o esa señora, a mí no me dan de comer, ya alimentada. O cosas así, por ejemplo. Esa es la ley de Ribot, que se pierde primero la memoria a corto plazo, o se afecta, y luego la memoria a largo plazo. A mí me pasa con la deuda. La deuda que más me pasa, se me olvida la deuda. Tenemos que hablar del libro, pero adelante, Tania. Bueno, recordamos que estamos teniendo una maravillosa conversación, muy didáctica, con la doctora Marcia Castillo. Ella es neuróloga y estamos hablando de Alzheimer. Si la doctora no viene una vez por mes aquí. Sí, hay que hacerlo. Miren, y la comunidad demanda estos temas. La comunidad de oyentes demanda estos temas. Doctora, dos puntos importantes que usted tocó. La familia, red de apoyo. Cuando todo el mundo deja el claro y deja a una o dos personas. Yo no puedo estar con mamá porque yo te estoy dando el dinero. No, porque fulana se queja de mamá. Entonces, también surgen conflictos familiares que muchas veces estuvieron ahí tapados, pero que la situación de mamá o papá detona. Esa es una. Y el otro es también cuando yo, como persona, vivo esa situación, mi salud emocional cómo anda. Ese es otro tema. Y usted como profesional, usted deriva, aquí hay la cantidad suficiente de psicólogos especializados en atender a cuidadores de personas con Alzheimer. Sí lo hay. Cuéntenos. De hecho, por ejemplo, yo trabajo con un grupo transdisciplinario de profesionales neuropsicólogos, psicólogos, que se llama Cognitive RD. Y cuando nosotros ya ponemos esa etiqueta, porque lo peor es la etiqueta, puede ser que el familiar te diga, yo pienso que tiene Alzheimer, pero ya cuando se lo dicen, aunque sabemos que esto es por biomarcadores, PET scan, realmente nosotros hacemos un diagnóstico de demencia tipo Alzheimer, pero no podemos decir es Alzheimer. Las pruebas neuropsicológicas son altamente orientadoras, pero eso habría que hacer PET scan, biomarcadores, medir proteína. El PET scan es el tubo ese, ¿no era? Sí, pero es un scan especial que mire los niveles de acetilcolina en el hipocampo, volumetría hipocampal. Eso es un tema, pero ese momento crítico donde se le pone la etiqueta al paciente es uno de los momentos más difíciles porque es un momento de duelo. Total. Entonces, no es duelo para el paciente, porque el paciente tal vez ya ha perdido el insight, la metacognición, lo que él es. Es un duelo para la familia, porque ya hay un apellido. Bueno, ya nos dijeron que mamá tiene Alzheimer. Entonces, se manda o se deriva a lo que llamamos psicología de familia. Sí, terapia familiar. Sí. Pero el psicólogo de familia en enfermedades neurodegenerativas, y hay aquí,
de hecho que hacen acompañamiento durante todo el proceso, durante toda la fase, porque como en todos los duelos, primero negación, negociación, todo lo que pasa en un duelo normal, pasa también cuando hay una enfermedad crónica, la que sea Parkinson, Alzheimer, porque la gente entiende que esto es un yugo que no se va a romper, por el hecho de que es una enfermedad que a pesar de que tiene tratamiento que ralentiza la enfermedad, no hay tratamientos que curan. O sea, el único tratamiento, y salió recientemente hace 3 meses, es el Adulgen, que es un medicamento nuevo que acaba de aprobar la FDA hace unos 3 o 4 meses. Es un monoclonal que baja las cargas de placas seniles, que son unas estructuras que están ligadas a la enfermedad de Alzheimer, y la proteína tau. Y es el único en los últimos 20 años avance real que hemos tenido, a pesar de que hay millones invertidos. ¿Y cuánto cuesta ese tratamiento? No. Doctora, $1,000 y pico. Y aquí no está, obviamente. Okay. El COVID-19 dice que deja secuelas en diferentes ámbitos de la salud. ¿Se ha podido determinar si eso ha provocado algún nivel de Alzheimer en personas que han sido afectadas por la COVID? ¿Todavía? Sí y no. Lo que ha pasado con esto es que las personas que ya tenían un deterioro cognitivo leve, todavía no habían avanzado a la fase de Alzheimer o un trastorno neurocognitivo mayor, sabemos que el SARS-CoV-2 es un virus neurotrófico, o sea, tiene un trofismo, una predilección por el sistema nervioso central. Por eso el espectro de signos y síntomas de neurología y psiquiatría. Y los psiquiatras lo vaticinaron antes. Dijeron que era la cuarta oleada: depresión, suicidio, fobia social, ansiedad social, insomnio. Y lo estamos viendo. Y lo estamos viendo. Estamos asistiendo a ese hecho histórico. No de la pospandemia, porque no podemos hablar todavía de pospandemia. No. Pero realmente eso ya estaba vaticinado porque sabíamos que este virus es un virus que tenía una predilección y que se iba a quedar en la glía. ¿Por qué tiempo? No lo sabemos. De ahí viene el tema del long COVID. El COVID que se prolonga, que no es solamente que altera lo que es la memoria, la capacidad de estar anímicamente bien, alterar esos neurotransmisores como la acetilcolina, la serotonina, la oxitocina y otros neuroquímicos que tienen que ver con la estabilidad emocional. Y de hecho también se ha documentado en algunos estudios importantes la alteración y el declive en las baterías neuropsicológicas, como los pacientes que tenían, por ejemplo, un estadio temprano han pasado de temprano a severo. El confinamiento, un efecto ex machine. O sea, si tenemos un adulto mayor que ya de por sí está aislado por su condición de su Alzheimer y encima de eso está confinado, no tiene capacidad para salir, exteriorizar, socializar, hacer lo que tiene que hacer, y somos animales sociales, según decía Aristóteles. Entonces, esto ha hecho que este mismo sistema de soledad, o sea, la soledad, la tristeza, la soledad no deseada, porque no es lo mismo como Thoreau, que se fue a los campos y allá escribió Walden. Exacto, o sea, es la soledad no deseada, la soledad que produjo que de pronto estas personas iban al súper con sus hijos, iban a la iglesia, estaban en los grupos, para poner un ejemplo, en los grupos de catequesis o cualquier sistema social que le permitiera entablar esas relaciones de empatía con otra persona. Y sabemos que esto estimula el cerebro. Entonces, de pronto estaban encerrados, sin saber, y viendo que la gente se moría, y sacando cadáveres en fundas negras. Esto tuvo un impacto, no solamente en los envejecientes, en los niños, en los adolescentes y en nosotros, en los adultos. Doctora, y en los familiares, sí, porque antes yo te sacaba mamá o sacaba papá, pero ahora yo también, como cuidadora, 24/7 con esta persona. No comí, no esto, no lo otro. Es decir, eso también tuvo un impacto. Doctora, conozco un caso de la familia. Bueno, la consulta se agravó Alzheimer, pero de inmediato, Alzheimer y Parkinson. Okay. En los dos casos, adultos ya muy mayores, pero se agravó de una manera tremenda. Sí, efectivamente, o sea, sin tener COVID, o sea, no es que tuvieran la patología per se, sino el estar aislado. O sea, hay un síndrome que se llama el estado de puesta de sol. Cuando va bajando el sol, o estado crepuscular, los pacientes con Alzheimer o trastorno neurocognitivo se desorientan, hacen psicosis, delirio, porque tienen no solamente a veces problemas de sordera, sino problemas de visión. Entonces están encerrados en sí mismos, encerrados 3 veces, encerrados en los patios perdidos de su memoria, encerrados en la parte de que no ven, no visualizan bien, y a veces de su memoria. A veces no escuchan bien. Y entonces esto hace el famoso estado crepuscular o estado de puesta de sol. Imagínense un estado de puesta de sol constantemente. Lo que le pasó a estos adultos mayores con problemas cognitivos. Su libro, doctora, ¿dónde se obtiene?
Y orienten un poquito sobre el libro. ¿Qué plantea el libro, Bartolomé, antes de eso? Usted sabe que todas las preguntas que le han hecho son consultas personales. No, ¿qué pasó? Ahora yo voy a hacer preguntas prospectivas. Sí, es lo contrario, doctora, lo que viene. Pero por Dios, eres malvado. Un poco. Que me preocupa mucho mi cerebro, mi mente. Él fue que dijo que duerme 12 horas. ¿Qué hacer? ¿Qué recomendarle para proteger el cerebro, nuestra mente? Para él. Claro, no, sobre todo Usted para habla de eso. dieta, ¿qué dieta? Sí. Porque es algo, yo con el sueño, por ejemplo, es algo con lo que no relajo, porque es la única manera en donde yo me siento. Yo prefiero no comer, pero dormir, porque es lo que a mí me reprograma y me permite, por ejemplo, avanzar e incluso sanarme. Ahora, pero ¿qué usted recomienda para fortalecer el cerebro, para prevenir, para evitar cuestiones que a veces quizás son inevitables, pero que tú puedes con una buena dieta, con ejercicio, con este tipo de actividades, evitar que luego los efectos sean tan fuertes? Una de los puntos ya los ha agotado perfectamente. Dormir bien es fundamental. Y el dormir bien no se refiere a la cantidad, sino a la calidad de sueño. Uh-huh. O sea, por el tema de reparación, de evitar toda esa toxicidad, no de la toxicidad del medio ambiente, sino que la célula también produce metabolismo tóxico y se destoxifica durante el sueño, y durante el sueño que se crean los circuitos nuevos. De hecho, el cerebro trabaja más cuando estamos dormidos. Por eso los niños duermen tanto para hacer... Y los adolescentes. Sí. Usted no ve que los adolescentes están como invernando y tú los vas y están durmiendo, porque necesitan mielinizar su cerebro. Es normal. Entonces, dormir bien, hacer ejercicio, esos son dentro de los factores modificables. Hay que hacer ejercicio, sobre todo ejercicio aeróbico, evitar el hábito tabáquico. El golf no aplica en eso. Controlar los factores de riesgo como hipertensión, diabetes, dislipidemia, problemas de tiroides, el hábito etílico crónico, pacientes, una copita de alcohol con las 8 onzas, el famoso resveratrol, ahí no hay problema. Depende del tamaño de la copa. ¿Verdad? Pero hablamos de 8 onzas, que es lo que recomiendan los cardiólogos. ¿Y de dieta que usted recomienda, doctora? Dieta, hay una dieta balanceada, pero hay una dieta específica que es un híbrido de la dieta mediterránea y la dieta DASH, que es una dieta de protección cardiovascular que se llama MIND, como mente. ¿Y qué tiene eso? Tiene más o menos los mismos componentes que la dieta mediterránea. Pero díganos para los oyentes, ¿cómo no lo puede detallar? Tiene todos los berries, o sea, blueberry, cranberry. Para aplatanarlo aquí, usted dirá, ¿qué podemos hacer? ¿Qué tipo de dieta? Sobre todo la dieta verde, fitoterapia. Más vegetales, menos carnes rojas, más carnes blancas, sobre todo las aves, excepto cuando haya escasez. También es importante el tema de los pescados, sobre todo que no sean pescados con mercurio, que tenemos que tener cuidado. ¿Cuáles son esos con mercurio? Se habla de que los pescados están relacionados con el mercurio, aquellos que son pescados azules. Los casiguatos. Ajá. Ese es otro fenómeno, pero tener cuidado de no comer más de tres veces, por ejemplo, salmón, ese tipo de cosas. Es muy saludable, pero no más de 3 veces a la semana. Okay. Las frutas secas son muy importantes. Semillas, almendra, cajuil, tienen un alto contenido en grasas buenas. El vino está relacionado con la dieta mediterránea. Y un tajo, doctora, un tajo. Pero no la mucho, carne blanca. No. Pero la carne blanca, la carne roja. Doctora, pero por ejemplo, una vez a la semana una carnita roja, un buen bistec, claro que no me diga que no. Claro que sí, porque estamos hablando de dieta balanceada. Y una guineíta, uno no puede comer una guinea, un mandí. Es un ave de corral. Qué rico. No, la guinea no es ave de corral. Doctora, y hacer fasting. Corriendo. Dilo en español. El ayuno intermitente cobró un auge a partir de, no solamente de ciertas recomendaciones de pseudocientistas, por así decirlo, pero realmente el ayuno intermitente está recomendado en algunas patologías. La diabetes. La dieta cetogénica, o sea, inducir a la cetosis, en la epilepsia es una herramienta de control, en la epilepsia refractaria. En otras condiciones también que se habla de la dieta cetogénica, o sea, inducir a una cetosis, a una inanición prolongada, además de la epilepsia, son otros trastornos de tipo convulsivo. Pero te da diabetes. El que dura mucho sin comer le da diabetes. Se debe comer las 5 comidas. O sea, los nutriólogos recomiendan sus 5 comidas. Okay. Eso ha ido cambiando. Ahí hay contradicciones entre nutriólogos. Claro. Bueno, 2 comidas.
La tendencia natural del ser humano es que el cerebro es una estructura extremadamente ñoño con su glucosa, su oxígeno y su sangre. Carne. Sí. No. ¿Cómo es ñoño con? Perdón, Perdón, al cerebro no le repita. interesa la proteína. Perdón, no. repita, Repita, por doctor. favor. El cerebro es el órgano rector del cuerpo. Así Ajá. es. Ya. Si él no funciona bien, los demás no funcionan bien. Tanto es así que si usted lo corta y usted se está desangrando, él sacrifica todos los demás órganos para preservarse él, porque autopreservarse él es preservar toda la economía. Wow. Y de los órganos blancos, Maravilloso. órganos dianas, riñón, pulmón, Libre. corazón, el más importante es el cerebro, y no porque uno sea No, no, es la verdad. especialista en esta área, sino que si el cerebro falla, todo falla. Usted decía Pero ¿cómo ñoño lo de la con. El cerebro es ñoño con la glucosa, Ok. el oxígeno y la sangre. O sea, si falta La sal. la sangre. Sangre. Ah, la no, sangre. de la sal evitar las cinco blancas. Hay una que no la puedo mencionar. La harina, Sí. la sal, el azúcar, 4 blancas, perdón. La harina, la sal, el azúcar y otra que es blanca, pero que no es necesario que entremos en detalle. Ya. Pero que no debe consumirse porque Ok. es altamente nociva Claro. y es tóxica para esas células hipocampales. El hipocampo es la estructura del cerebro que tiene que ver con la memoria ¿Y a entonces cómo corto consigue plazo. la glucosa? Si no es con azúcar. No, con el azúcar no hay Y lo- problema. El problema, Ah. el problema es que haya un estado de inanición prolongada en relación a lo que me decía del ayuno intermitente. Por eso te decía que eso surgió a raíz de una corriente pseudocientista, pero no es del todo falso. O sea, porque en ciertas condiciones, como la epilepsia, la dieta cetogénica está aprobada. Y eso, Doctora. cuando las sociedades se convirtieron sedentarias fue que vinieron con Eso esto de inventa. 3 Doctora, comidas, pero 5 también- cinco Pero el Oye, cerebro doctora. necesita azúcar, porque si Óigame. no tiene azúcar, Usted lo que tiene que Mira, manejar doctora, son el efecto macronutrientes. Y también lo importante es el contexto, El azúcar. efecto. Por ejemplo, tú vas subiendo, yo voy subiendo una montaña, yo hago senderismo. Hay un momento en que yo no puedo más, me tengo que detener. Comer algo dulce, sea un chocolate, Sí, sí. sea, Claro. qué sé yo, Un- una semilla, Son otra cosa. agua, y entonces yo estoy igualita. Este fin de semana la cabeza me duele, me duele. Ok, me tuve que parar, comer algo dulce, Ujú. chocolate, sentarme y agua. Entonces, en ese momento es que el cerebro te dice, no, es que si tú no me das glucosa, yo no te voy a seguir acompañando él que no, tú te, subas. él no te avisa. Él te dice, cuando Ya. baja el azúcar, Ujú. cuando bajan Eso- los niveles de eso es azúcar a matemático. ciertos niveles, Pero hay lo que se llaman síntomas neuroglucopénicos, doctora. confusión, Espérate. delirio, Te descompensas. te Totalmente. descompensa. Y eso es lo que llamamos el efecto Hall. Hay gente que se transforman cuando tienen Ay, hambre. yo Son tengo- otra sí, gente. yo tengo amigas que yo. Sin ser diabético. con el himno nacional tienen que meter los pies debajo de la mesa. No, pero no es Doctora, aquí. doctora, es verdad. su libro, ¿dónde se puede tengo conseguir? amigas de Es un otro libro lugar. para los cuidadores. Sí, el manual está Doctora dirigido. Marcia Castillo. El manual está dirigido Castillo. estrictamente bueno, no estrictamente, es una herramienta, como bien decía nuestro prologuista, el doctor Silia, es una herramienta que no solamente va a servir para los cuidadores, Ujú. va a servir también para los profesionales sanitarios de primer y segundo nivel y Correcto. para nosotros los neurólogos, Claro. porque a veces hay muchas preguntas que por la prontitud, la premura de la consulta, o se le olvida al familiar preguntarlo o a nosotros responderlo. Entonces vivimos en una cultura líquida donde somos los nuevos esclavos del capitalismo Vamos. y tenemos que producir, Sí, vivimos a millón. sí, Y eso sí, también sí. está acabando con nuestro Sí. equilibrio mental y nuestra salud cerebral. Es lo fuerte del COVID, que esta sociedad nos ha formado de manera hiperindividualista. Entonces ahora cuando estamos solos no nos preparó para eso, con el No. COVID. ¿Dónde conseguimos el libro? El libro estamos esperando, está en Título. pre-lanzamiento, lo que Ajá. hicimos fue el pre-lanzamiento. Estamos esperando el IBCN, que Sí, es sí, un sí. código Ajá. Sí. De la Eh, editorial. de la editorial y entendemos que en los próximos 15, 21 días ya estará Excelente. para distribuir. Estará en Amazon. ¿Usted era única autora No, o no? Título, eso quiero doctora. resaltar. Es Somos importante. 3 autores. Ajá. Yo soy la Cuéntenos. autora principal y tengo Sí. 2 coautores, una neuropsicóloga que fue la que trabajó todo ¿Cómo se llama lo que ella? son la licenciada Jocelyn Durán, que fue la que hizo toda la parte de la neuroestimulación, cómo estimular a nuestros pacientes en casa, qué ejercicio lo podemos poner a hacer. Y la doctora Ibe Joga, que es residente de psiquiatría, Ujú. que tiene mucho interés en estos temas de salud mental, son las Sí, yo la colaboradoras en el... Aquí en- lo mencionamos a los ¿Y tres el cuando título? Sí. leímos la crónica de la Sí. puesta en Sí. circulación del libro Sí. sí. en la Y Academia el de título es Ciencias. Manual Práctico dirigido a cuidadores de personas que viven con Sí. enfermedad de Alzheimer. Y es felicitarlo Excelente. también porque estamos produciendo, porque otro punto de vista es que Sí, estamos sí, produciendo, sí, sí, o sea, claro, estamos claro. sistematizando experiencias Claro. y produciendo literatura y eso es importante en nuestro país pero también. usted me ha Doctora. roto un mito, porque lo que se había dicho es que cuando el hombre descubre el fuego, que comienza a A cocer los a alimentos. cocer los alimentos, el cerebro se le desarrolla. O sea que la proteína es como si fuera el alimento fundamental del cerebro. Usted me ha dicho que no. No.
Bueno, hay lo que llamamos reacciones anapletóricas, es un nombre muy largo, pero por el cual las proteínas, o sea, los prótidos y los lípidos se convierten en azúcar. O sea, este mecanismo hace de manera metabólica que esos dos elementos se conviertan en azúcar. Pero el cerebro funciona esencialmente con azúcar. Por eso los pacientes que tienen niveles de azúcar por debajo de lo que están acostumbrados a manejar presentan esos síntomas que llamamos neuroglucopénicos. Vamos a estar pendientes del libro. Sería bueno mantener la comunicación con la producción para que usted nos informe. Salió, ya está en librerías, ya lo pueden buscar. Para nosotros también informarlo, porque es un Amazon, instrumento de mucho valor. Nosotros tenemos 3 cosas que queremos hacer con el libro. Lo primero es que los primeros que se lancen van a ser físicos y los otros, ya después que tengamos un tiempo, el promedio, que se agoten lo que sean en físico, queremos que eso quede como un libro digital gratis. Porque nuestro interés no es la difusión científica, sí. O sea, qué bueno. No nos interesa ningún Doctora, pero disculpe, después puede venir a hablar de para que aprenda de eso. Claro que sí. Yo pienso, Rosario, que y coordinador, que podemos traerla quizás una vez cada 2 meses, porque estos temas interesan mucho a la audiencia y abrir el teléfono y que la audiencia pregunte. Que la audiencia pueda preguntar. Científica. Sí. Doctora, viva. Muchísimas gracias. Y vamos a mantener este contacto, a ver cómo pronto puede estar por acá. Y además comunicarnos cuando salga el libro, de una vez nos da un teléfono. Claro, aquí le haremos llegar su ejemplar. Yoli, el tema de Parkinson, que quiero hablarlo con usted. Okay. Bueno, gracias a la neuróloga doctora Marcia Castillo, ha estado con nosotros y vendrá pronto. Maravillosa. Muchísimas gracias, doctora. Talento joven y talento femenino. Investigadora científica viva, que tú le pones la mano. Es bueno tener la memoria, ¿verdad?, activa. Así usted recuerda que tiene arreglo en la casa.